Buen día a todos. Estamos dando unos minutitos en lo que se conectan más personas y en breve comenzamos. Bueno, pues muy buen día a todos, a todas. Sean cordialmente bienvenidos a este webinar titulado El líder como promotor del bienestar en las organizaciones. Hoy abordaremos el papel esencial, perdón, que desempeñan los líderes en la consolidación de culturas organizacionales centradas en el bienestar de las personas, su capacidad para influir positivamente en el clima laboral y en la conciliación de la vida personal, familiar y profesional es clave para avanzar hacia modelos de gestión más humanos, sostenibles y responsables. Contamos con la participación de dos ponentes. Sonia Hernández, ella es líder de diversos proyectos para diferentes sectores, certificada en el modelo FR, empresa y manager FR en Human Performance. Deyanira Herrera, ella es líder de proyectos de capital humano en compañías nacionales e internacionales. Ha gestionado equipos de trabajo multidisciplinarios y multiculturales en México y Latinoamérica. También certificada en el modelo FR Empresa y auditora FR en Human Performance. Agradecemos su interés y participación en este espacio. Les recordamos que al finalizar la exposición dispondremos de un tiempo dedicado a preguntas y respuestas en el que podrán compartir sus inquietudes y comentarios. Sin más preámbulo, damos inicio a este encuentro. Bienvenidos. Gracias, Leti. Buenos días. Y bueno, pues muchas gracias también a todos los que ya están conectados. El día de hoy queremos hablar del papel que tienen los líderes en la construcción de entornos tan necesarios en la actualidad. Y digo necesarios porque desde hace algunos años ya se ha venido identificando y reconociendo sobre todo el valor estratégico que tienen temas como el bienestar, la salud, incluso la felicidad en algunas empresas y todo lo manejan así, pero sobre todo en mejorar la calidad de vida de los colaboradores. Y pensando también en el líder como parte de colaboradores, es decir, los líderes juegan un doble rol, tanto como empleados, empleadas de las organizaciones, pero también en su rol como impulsores y como promotores de estrategias que justamente hablen de este bienestar. Eh, en la actualidad podemos identificar organizaciones que llamamos un poco tóxicas, aquellas que tenían procedimientos, políticas de antaño, ¿no? Donde el tema de la presencialidad, de te veo feo si te vas temprano, ese tipo de situaciones que son de hace años en las organizaciones, que a lo mejor hasta nos tocó trabajar en algunas de ellos. Sin embargo, ahora pues estamos pugnando y buscando que existan organizaciones que le llamamos saludables, ¿no? Eso es algo por lo que estamos buscando en la actualidad todas las empresas y sobre todo a nivel social. También las personas están buscando estar trabajando en organizaciones que tengan esta apertura, organizaciones que sean mucho más empáticas y flexibles. Y ya que estoy hablando de lo que es organizaciones saludables, quisiera empezar con la definición que nos da el modelo HERO. Aquí, a ver, voy a cambiarle. Y este modelo que habla sobre organizaciones saludables, pero también resilientes, lo define como aquellas empresas que hacen esfuerzos sistemáticos, planificados y proactivos para mejorar los procesos, pero también los resultados, tanto de sus empleados como de la organización. Y quiero resaltar aquí las tres palabras que están en negritas, ¿no? Sistemáticos, planificados y proactivos. Es decir,
no son ocurrencias, no son acciones o esfuerzos que se hagan de una vez o lo escuché, me gustó, lo pongo, puede ser, pero tienen que estar respaldados con acciones y con estrategias más de fondo para que en el tiempo puedan verdaderamente verse estos resultados. Por eso hablamos que tiene que ser sistemático, tiene que ser planeado. Yo agregaría aquí, tiene que ser gestionado y sobre todo tiene que ser proactivo. Es decir, ahora, este tema de la salud, de los factores de riesgo y demás, en muchos casos están siendo promovidos por las leyes, por las normas, se vuelven temas obligatorios. Sin embargo, cuando hablamos de esfuerzos proactivos, tiene que ver con esa autorregulación y esa voluntariedad de las empresas. Hoy las organizaciones, hay quienes se quedan en el tema de lo obligatorio y cumplir con eso puede ser suficiente. Sin embargo, las empresas que buscan y promueven la salud dentro de su ámbito laboral, lo que están buscando es cosas que ellos definan, estrategias, iniciativas que vengan impulsadas desde la dirección y desde los líderes para que puedan llevarse a cabo en las organizaciones. Entonces, por eso es importante destacarlos. Por supuesto, todo viene de ideas novedosas que vemos en otros lados, pero aplicarlos en organizaciones tiene que ser como un sistema y tiene que estar perfectamente planeado para que verdaderamente tenga el impacto que se está buscando. Y en este mismo sentido quisiera hablar de los tres pilares. No vamos a entrar mucho en el tema de organizaciones saludables porque no es, digamos, que el tema central. Sin embargo, vale la pena hablarlo porque creo que es por lo que buscamos y por lo que estamos aquí, ¿no? Pensar en este tipo de organizaciones y dejar la toxicidad que de pronto traíamos o esfuerzos que estábamos haciendo, pero que estaban muy incipientes, ¿no? Estos tres pilares que rodean a estas organizaciones son, en primera, todos los recursos y prácticas que estén en función de promover la salud y la calidad y el bienestar de los empleados. Es decir, políticas, procedimientos, estrategias, servicios, acciones que estén enfocadas a esto. Todo aquello que se esté llevando a cabo en las organizaciones impacta en uno de los pilares. El siguiente pilar es empleados saludables. Y esto tiene que ver con esa mejora. Si nosotros es como una interacción y una, pues digamos, una cadenita importante. Si yo hago esfuerzos, tengo recursos, tengo prácticas saludables, probablemente la gente se va a ver beneficiada de ellos y entonces van a sentirse en este lugar mucho mejor y más comprometidos con lo que se está haciendo. Y por otro lado, el tercer pilar de estas organizaciones son los resultados saludables, que aquí, déjenme ver, para que aparezca el tercero, ahí está. Los resultados saludables. Esto tiene que ver con el tema de productividad, de calidad en el trabajo, pero también del bienestar de los colaboradores. Esto es muy importante. Estos temas no van de separar la productividad y la efectividad ni de los resultados de la empresa. No es pongo mi foco aquí y descuido lo demás, al contrario, es que tiene que sumarse para que interactúen entre sí y los resultados puedan verse obtenidos tal como lo tienen marcado la dirección y los objetivos de las empresas. Entonces, estos tres elementos, estos tres pilares interactúan entre sí para que puedan observarse resultados y beneficios tanto para el colaborador como para la empresa. Entonces, bueno, pensando en esto, ¿quiénes son los que impulsan y promueven este tipo de prácticas o de recursos y además los proporcionan? Por supuesto, pues son los líderes, ¿no? Ellos son quienes de alguna manera promueven estas nuevas ideas, estas nuevas estrategias e iniciativas. Y vamos a pensar en una empresa que puede tener o no alta dirección, comités directivos, de pronto las direcciones, luego los mandos medios, que puede haber por ahí, en algunos casos ahí existen las gerencias, subdirecciones, esas las vamos a enfocar en la parte de dirección, los mandos medios y por supuesto los colaboradores. Digamos que la alta dirección tiene quizás como propósito o es el principal promotor y el que define el cambio cultural y la estrategia para su implementación. Digámoslo en términos comunes, es quien da
el banderazo de salida y el que aprueba las iniciativas que puedan ir en función de estas prácticas o de estos recursos que se van a aplicar en la organización. Pero luego viene el ámbito de los directores, subdirectores o gerencias, que ellos son los que promueven este cambio cultural. Es decir, por un lado está la iniciativa, pero por otro lado, ¿quién lo va a llevar a cabo? Por supuesto, empieza a través de los directores, de las gerencias, subgerencias, subdirecciones, pero luego hay otro sector que son los mandos medios, los que están más cercanos a los colaboradores. Aquí es muy importante identificar que los mandos medios pueden ser promotores, pero también pueden ser freno de estos cambios culturales. Entonces, esto no va solamente de tomar la decisión de queremos ser y empezar a hacer prácticas que promuevan el bienestar de la gente, sino cómo lo bajo hasta los colaboradores, cómo hago para que este cascadeo sea efectivamente como está planteado desde la alta dirección o desde la dirección general o como tengan la estructura en sus organizaciones. Esto tiene que ver de un cambio en el modelo de liderazgo también, porque existen muchos estilos de dirección. Hemos trabajado con algunos clientes que nos han contado que la dirección está comprometida, da los recursos, pero a veces cuando se ponen beneficios a favor de los colaboradores y acceden a esos beneficios, de pronto el jefe inmediato no le gusta mucho, condiciona algunas cosas. Entonces dices, bueno, ¿qué pasa? ¿Cuáles son los frenos que estamos teniendo? No en la gente, sino a veces en el tema de los líderes que están como responsables de las áreas. Entonces, lo que tiene que suceder aquí es que existe una coherencia entre lo que se dice y lo que se dicta a nivel estratégico contra lo que se vive a nivel técnico y operativo. Es decir, que la gente, lo que se dice y lo que se practica sea perfectamente congruente, porque si no, entonces todas las iniciativas no van a tener eco en la gente. Y pues empezamos a perder credibilidad, la gente no las utiliza, piensa que es pan con lo mismo, ya lo han intentado otras veces y no funciona. Entonces, lo primero que tenemos que voltear a ver es cómo está este cascadeo en las organizaciones, dónde estoy teniendo las promotores y los frenos. Aquí yo lo puse como que el mando medio pudiera ser el acelerador o el freno, pero pudiera ser desde el nivel de dirección. Podemos encontrarnos directores que no estén tan de acuerdo, que les cueste trabajo de pronto entrar en esta nueva cultura y pueden ser un freno importante. Entonces, una vez que esto está definido, tenemos que empezar a trabajar con los líderes, porque lo primero que tiene que haber en el cambio tiene que ser a través de ellos y a través de la gestión que tengan los líderes, ¿no? Por eso decíamos que su papel como promotores es fundamental, como promotores o como frenos de estos cambios culturales, ¿no? Y aquí quisiera pensar, bueno, ¿cómo empieza este cambio? Una de las cosas es entender no solo las competencias que debe tener el líder, sino las prioridades del liderazgo. Una de las prioridades, por supuesto, son los resultados, los objetivos. Eso los vamos a dejar un poquito al lado, no porque no sean importantes, sino porque, bueno, el tema lo vamos a centrar en el otro lado, en la otra prioridad del líder, son las personas. Esa es la prioridad. Por lo tanto, tiene que estar en el centro de las decisiones y de las estrategias del negocio también. ¿Por qué es importante? Si no fuera importante, no tendríamos programas de habilidades directivas para líderes, manejo de conflictos, conversaciones difíciles, gestión del personal, el trabajo en equipo. No existirían todos esos temas, inteligencia emocional, si no pensáramos que las personas son importantes. Entonces, la prioridad del líder tiene que estar enfocado en las personas, más los resultados, ¿no? Pero vamos a enfocarnos en esa prioridad. Es decir, que exista una cultura basada en la persona, pero en la persona con toda la diversidad que existe y con todos sus entornos esenciales. Oye, Sonia, me estás diciendo que entonces la persona no solamente viene y cumple la función, no. Esa persona también tiene una función en casa y que puede ser igual de relevante que la que puede tener en la organización. Encontramos colaboradores que son los cuidadores, quizás, de personas en casa, que son los proveedores, pero también a lo mejor cuidan personas de la tercera edad,
A lo mejor tienen personas con alguna discapacidad que tienen también que ser atendidas por ellos. Entonces, esto entender todos esos entornos que son importantes para la persona son parte fundamental de la cultura. Y no solamente eso, sino la diversidad, entendida desde el hecho de que hay hombres, mujeres, personas no binarias y demás, de que hay personas de diferentes edades y ya todo eso es diversidad. Entonces, el líder tiene que empezar a trabajar en esto, en una cultura que se base en la persona, las diversidades que existen y entender que tienen entornos esenciales diferentes a los nuestros. Ya los conceptos de familia tradicional ya se ponen en la mesa otro tipo, ¿no? De familias, incluso unifamiliares, monoparentales, es decir, personas que tienen hijos, personas que no, que cuidan mascotas, que son tan importantes como pudieran ser los hijos, y entender que eso existe en mi organización y voltear a verlo, es empezar a enfocarnos para gestionar a los colaboradores en una visión multidimensional, no solamente pensando en la parte funcional y laboral, sino entender que sus otras dimensiones forman parte de esa persona que está enfrente de mí y que igual que yo, también tiene esas necesidades, esas expectativas y todo lo que rodea a la persona y que es importante para ellos. Entonces, los estilos de dirección aquí juegan un papel fundamental. Va a haber líderes que crean y que les haga eco y sentido y muy fácilmente digan claro, y va a haber líderes que no. Entonces los estilos de dirección juegan un papel fundamental. Por eso hay que trabajarlos desde el momento que se inician estos programas y estas estrategias, ¿no? Digamos entonces que los estilos de dirección o de liderazgo que permitan gestionar a las personas de esta forma, de este modo integral, tienen que generar relaciones de confianza. Estas relaciones tienen que estar basadas en una confianza mutua, no solo del líder con el colaborador, sino del colaborador también hacia el líder. Más adelante un poco nos va a hablar de ella justamente del compromiso que tienen los líderes en este sentido, ¿no? Y en este caso, y hablando un poco de toda esta idea, queremos hablar desde lo que es la cultura FR. La cultura FR tiene su nombre o tiene las siglas por tres palabras fundamentales. Una cultura donde existe el equilibrio de esta multidimensionalidad de las personas, una flexibilidad y una responsabilidad. Tú no puedes generar relaciones de confianza cuando no hay una responsabilidad en el otro. Si no es responsable, yo no puedo confiar en el otro. Entonces, estos tres elementos son los que hablamos en la cultura EFR, que más adelante vamos a ir desglosando un poquito más. ¿Por qué es importante? Porque las organizaciones saludables que tienen recursos enfocados al bienestar de las personas tienen que trabajar dentro de una cultura y promover una cultura distinta. Uh-huh. Si hablamos de competencias de liderazgo en el sentido dentro de una cultura FR, y más que hablar de competencias, quisiera hablar de cualidades. Pudiéramos mencionar 6, hay más, por supuesto, pero una, generar relaciones de confianza. 2, comunicar eficientemente. Y cuando hablo comunicar, no solamente es lo que digo, sino también escuchar al otro para poder entender esa diversidad y esos entornos esenciales para la gente. Entonces, es una comunicación de hablar y de escuchar. Proporcionar también el apoyo, pero el seguimiento adecuado, no solamente en la parte laboral, sino también en las cuestiones personales, es estar presentes. Otro es fomentar la implicación y el compromiso, desarrollar profesionalmente a las personas que están en mi equipo. Esto tiene que ver con el desarrollo del talento, pero por otro lado, favorecer este equilibrio integral de los colaboradores. Uh-huh. Y bueno, vamos a empezar con que, pues empecemos con el líder, ¿no? Adelante de ella. Gracias, Sonia. Perfecto. Bueno, pues buenos días. Primeramente, muchas gracias por el espacio y por el tiempo que están dedicando a este tema tan interesante. Me gustaría ahora hablar un poco de lo que representa el compromiso del líder en este proceso de gestión, de gestionar a las personas, gestionar lo que le llamamos conciliación. Esa palabra quizá para algunos ya es muy
muy común y quizá para otros tantos es algo novedosa, ¿no? En este mundo en el que estamos actualmente, cuando hablamos de conciliación, hablamos de ese equilibrio de vida que debes de tener como persona y como colaborador, perdón, en este espacio en tu entorno laboral, ese equilibrio que mantienes en todos tus aspectos de tu vida. Pero antes de hablar del compromiso del líder, me gustaría primero que reflexionemos juntos en qué es lo que ustedes o cada uno de nosotros necesitaríamos conciliar. Recuerden, conciliar desde el punto de vista que es el equilibrio que necesitamos mantener en todos nuestros aspectos de la vida, ¿no? Como personas que somos. Entonces, les voy a pedir que con sus celulares, quien tenga posibilidad de hacerlo, escaneen este QR que está apareciendo en pantalla y les va a aparecer tres espacios que ustedes pueden llenar pensando en lo que se les ocurra de momento, ¿no? Quizá alguno de ustedes pues requiera conciliar porque pues debe atender, no sé, un tema de salud con regularidad y entonces tiene que pedir permiso de manera periódica en su área de trabajo. Algún otro pues tiene, no sé, el cuidado de sus padres o de sus hijos incluso o alguien está estudiando una maestría o algo muy personal que tal vez se tiene que ausentar un periodo de tiempo en, no sé, los viernes por la tarde, un evento que tenga simplemente de total relevancia como familia, con tus hijos, con tu pareja, etcétera. Pensemos en estas ejemplos que les estoy dando y les pido de favor puedan compartirlo. Estamos ya, algunos ya están respondiendo y por aquí veo algunas respuestas generales, dice actividades recreativas, estudios, fíjense hablando de este ejemplo que les ponía, alguien decía pues familia prácticamente, ¿no? Por aquí incluso sale salud mental, también flexibilidad en los horarios, situaciones familiares. Hay, hay varios, me agrada, gracias. Voy a compartir los resultados para que todo el mundo los pueda ver y puedan identificar cómo se está moviendo. Si se dan cuenta, eh, es afortunado por este lado saber que al menos la mayoría sí necesitamos conciliar en nuestra vida, ¿no? Algo que sobresale mucho, pues bueno, estamos pensando en esa parte personal, ¿no? La parte física, ¿no? Mantener a nuestro cuerpo en buen estado, que es la parte del ejercicio, estudios, la parte profesional, familia prácticamente, ¿no? El tiempo que tenemos para estudiar, el tiempo que debemos compartir en familia, eh, balance de vida-trabajo, mira, por aquí sale la maternidad, claro, algo muy importante para algunas etapas de nuestra vida como mujeres que somos, eh, cuidado de los padres, y a lo que hablábamos mucho, salud física, trámites especiales, claro, eso siempre pasa, ¿no? Siempre tenemos que hacer algo en nuestra vida, en nuestros temas personales, pero que se cruzan justo con el horario laboral, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, realmente todos estamos conciliando todos los días de nuestras vidas, ¿no? Entonces, en este sentido, este, nos damos cuenta que es necesario mantener ese equilibrio de vida, ¿no? Entonces, desde los roles distintos que jugamos en una organización como colaboradores, como bien decía Sonia, o como líderes que tenemos equipo a nuestro cargo, gente a nuestro cargo, personas finalmente. Entonces nos damos cuenta que todos, independientemente de la posición que estemos en una organización, estamos conciliando, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, pues bueno, nos damos cuenta que necesitamos conciliar y necesitamos esa participación fundamental de todo este proceso, ¿no? Entonces, pensemos en conciliar, en ese concepto que manejamos de, primero, es este equilibrio de vida personal, familiar, laboral. Esto es conciliar. Entonces, desde este sentido, justo cuando hablamos de estos términos de conciliación, actualmente
nos referimos de aquellas organizaciones que tienen esa habilidad, esa capacidad de poder mantener, de poder armonizar de manera objetiva tanto sus intereses organizacionales, es decir, los objetivos estratégicos, el cumplimiento, el enfoque a resultados, etcétera, pero también lo tenemos que compensar con aquellas necesidades personales y profesionales de todos los colaboradores. Y es que déjenme decirles que en toda organización, por muy automatizada que esté, por muy robotizada que esté, incluso con esta nueva tendencia de inteligencia, del uso de la inteligencia artificial que está ya viva en nuestras organizaciones o en algunas, aún con todo ello, déjenme decirles que hay colaboradores, que hay empleados y que creen que son personas. Así que somos personas las que estamos detrás de todo eso, ¿no? Y finalmente estamos buscando ese equilibrio de vida, ese equilibrio, y todos los días de nuestras vidas estamos conciliando desde el primer momento en que despertamos en casa, ¿no? O donde estemos, ¿no? Conciliamos porque tenemos que priorizar nuestras actividades laborales, actividades personales, actividades familiares, etcétera, ¿no? Entonces, por lo tanto, en este sentido debemos, como organizaciones, mantener ese equilibrio, ¿no? Y entonces se vuelve ya una estrategia de sostenibilidad, es decir, que, que podamos mantener ese equilibrio a lo largo del tiempo, ¿no? Y por lo tanto, pues podamos ser organizaciones de alto rendimiento y siempre, pues, enfocadas a resultados de negocio, ¿no? Decía por allí uno de nuestros gurús de liderazgo, ¿no? Jim Collins, en uno de sus libros que escribió, Good to Great, decía que, bueno, hizo un estudio y decía que las empresas que iban de buenas a excelentes y que mantenían esto durante más de 15 años, pues tenían algo, un común denominador que era, pues que tenían en sus organizaciones líderes excepcionales, de calidad excepcional. Y cuando hablamos de liderazgo excepcional, hablamos, entre muchas otras características, que son varias las características de un líder excepcional, hablamos en dos sentidos. Es justamente aquí entramos al compromiso que representa el líder y el impacto que tiene en la organización, en los resultados, en la gente, en todo esto, ¿no? Entonces, la característica muy particular de un líder comprometido es que, primeramente, pues ese, tiene ese enfoque a resultados y entiende muy bien el valor estratégico que representa cuidar a las personas, cuidar a su equipo de trabajo, ¿no? Por ahí decía un estudio de Gallup que decía que el 70% de la variación del compromiso se atribuye en la gestión del líder. Y es que cuando tenemos un líder comprometido, pues sucede que se facilita mucho más esa cultura en donde la empatía se mantiene, la escucha activa tiende a ser algo del día a día, el respeto mutuo también es algo que se caracteriza y todos estos componentes van sumando a que los colaboradores pues estén enfocados también a sus resultados, ¿no? Y bueno, esto sucede porque precisamente el líder, al demostrar esa coherencia entre sus palabras y acciones, que esto sí lo hemos escuchado muy siempre, ¿no? Que el líder tiene que ser el ejemplo, ¿no? Entonces, y es verdad, cuando el líder se vuelve un ejemplo de este equilibrio, pues también promueve esa flexibilidad, esa confianza, esa comunicación, ¿no? Y entonces aquí es cuando empiezan a palparse, empezamos a vivir como colaboradores o como líderes en las organizaciones, beneficios no solamente en el sentido organizacional, sino también para los colaboradores. Si hablamos de la organización, pues con estos resultados y con esta cultura que se va viviendo en el día a día, pues tenemos el talento mucho más fidelizado. Entonces, esta retención de talento se vuelve un común denominador y ahora sí que un punto a nuestro favor como organizaciones. Hay muchísimo mayor productividad porque pues todo comienza a fluir mejor y sin duda pues el clima organizacional se vive todos los días y es algo que gusta a los colaboradores de ir a la oficina, de ir a la planta, de ir al centro de distribución, etcétera, ¿no?
Y como colaboradores, pues también, o sea, tienes realmente algo que sucede, aunque quizá a veces no lo queremos decir, pero sí nos estresamos, todos nos estresamos, ¿no? Entre que si tenemos más carga de trabajo, entre que si tengo algo que hacer fuera del horario laboral o incluso dentro del horario laboral y cómo le digo a mi jefe, etcétera, ¿no? Entonces hay menos estrés y obviamente pues tenemos colaboradores mucho más motivados, con ese sentido de pertenencia, con ese ponerse la camiseta, que les ayuda mucho como organización a conseguir los resultados del negocio, ¿no? Y entonces pues sin duda alguna pues hay un mejor equilibrio de vida, ¿no? De vida a trabajo, ¿no? Y aquí, pues la influencia del líder, de un líder comprometido, por supuesto, pues es que va generando esos espacios de diálogo, em, tiende a generar esas adaptaciones o adecuaciones con sus equipos de trabajo que implementa ciertas acciones, ciertas medidas políticas que van ajustadas o muy acorde a las realidades individuales. Cuando hablo de realidades individuales me refiero a quizá en su equipo de trabajo va identificando que hay ciertas necesidades muy particulares en un grupo, no sé, de personas, en otro grupo, etcétera, ¿no? Entonces ahí vamos tratando de personalizar un poco en la medida de lo posible, claro, ¿eh? Hay cosas que no se pueden personalizar sin duda alguna, pero que sí podemos voltear a ver que hay un grupo, ¿no? Entonces allí es donde podemos comenzar a identificar estas áreas y poder resolverlas, ¿no? Sobre todo, ¿no? Quizá con horarios flexibles, quizá con trabajo remoto. mm, y también otra de las cosas es que los líderes conciliadores son los defensores precisamente actualmente de las prácticas que priorizan esa salud mental. Por aquí ahorita en el ejercicio que hicimos salió como punto importante este equilibrio, el de conciliar la salud mental, ¿no? Y es algo que también dejamos a un lado, ¿no? Siempre, nunca nos ocupamos de esa parte, ¿no? O es rara la ocasión que nos ocupamos de la salud mental y la parte emocional de nuestro equipo. O sea, nosotros de repente nos perdemos y creemos que estamos hablando con máquinas y realmente no somos máquinas, ¿no? Somos personas que sentimos, que tenemos necesidades de diferentes aspectos, ¿no? Y aquí otro de los puntos que quiero comentar y poner en la mesa es que no solamente el rol del líder o el compromiso del líder en las organizaciones para hacerlas mucho más flexibles y más conciliadoras juega un papel importante, sino también va acompañado de las buenas prácticas que salen o que se formalizan desde recursos humanos, ¿no? Aquí es donde el rol de recursos humanos tiende a ser ese creador, ese generador o ese que acompaña en formalizar este tipo de buenas prácticas, prácticas como, pues quizá políticas de flexibilidad laboral, programas de bienestar emocional, el formar a estos líderes justamente en esas habilidades humanas, en esa sensibilización hacia la conciliación, en generar canales formales para pues escuchar a los equipos, etcétera. Todo esto que pongo como ejemplo son medidas de conciliación que no necesariamente tienen que ser iguales en una organización que en otra. Cada organización es completamente diferente y tiene necesidades diferentes. Pero todas las organizaciones en común pues, tienen personas, ¿no? Entonces, ese sí es el común denominador, ¿no? Y bueno, que aquí con todo esto, quiero decir que finalmente, pues conciliar no es opcional, es una necesidad organizacional, donde el compromiso del líder, pues es clave para generar un cambio sostenido. Y entonces, aquí es donde el rol, como les digo, de recursos humanos, pues es estratégico. Y en definitiva, si el líder asume esta responsabilidad, es posible contar con organizaciones conciliadoras, sostenibles en el tiempo, como decía al inicio de mi conversación, y verdaderamente humanas. Realmente eso es lo que perseguimos, ¿no? Y entonces aquí nos centramos o nos podemos detener en pensar cuál es la influencia que tiene la conciliación o cuál es el poder de la conciliación, ¿no? Y decimos que pues en este entorno en el que estamos actualmente, que por cierto no es nada fácil, es complejo, se vuelve exigente, estamos en un mundo agile, como le decimos, ¿no?
tiende a ser pues precisamente una necesidad estratégica, porque pues hay hablando de equilibrio de vida, también hay ese equilibrio, ¿no? Porque hay ciertos beneficios. Aquí es donde compensamos todo este proceso, ¿no? Y pues la conciliación no, ya no solo responde a esa demanda creciente que tienen los colaboradores, ¿no? Por buscar ese equilibrio, ¿no? Sino que también pues ahora ya representa una herramienta muy poderosa para mejorar precisamente pues ese rendimiento organizacional, el tener colaboradores mucho más motivados y mantener esa sostenibilidad organizacional. ¿Por qué? Pues porque, fíjense, definitivamente ustedes nos hemos dado cuenta todos que hubo un antes y un después en lo que le llamamos la pandemia, algo que no habíamos vivido, que tampoco tenemos planeado, y allí hubo un quiebre, ¿no? Entonces ahora hay nuevas expectativas, incluso de búsqueda de talento, del talento que llega a las organizaciones. Hoy demandan organizaciones, el talento que está en búsqueda, ¿no? Demanda organizaciones mucho más humanas, más flexibles. Y entonces aquí nos volvemos a voltear a ver que la conciliación definitivamente es una necesidad y es algo estratégico, algo que tiene que estar en nuestro día a día. Y por otro lado, y es que también cuando nosotros como individuos o como personas logramos conciliar nuestra vida laboral con la personal, resulta que podemos vivir en plenitud porque tenemos ese bienestar personal, social, laboral, con nuestros hijos, etcétera. Entonces tenemos como ese equilibrio integral, digamos, en todos los aspectos, ¿no? Y si logramos mantener ese equilibrio del que les comento, desde los diferentes roles que vivimos, ya sea como padres, como hijos, como amigos que somos, como colaboradores, como individuos, como personas finalmente, pues tendemos a tener como resultado esa salud, que les digo, esa salud integral, ¿no? Y ese desarrollo personal podemos maximizarlo, ¿no? Entonces, con todo esto, pues nos damos cuenta que aquí hay dos caminos, ¿no? Donde cuando la falta de conciliación está ausente en algunos pues de los aspectos que integran nuestra vida, es un efecto dominó, finalmente. Entonces, si yo traigo un problema en el aspecto emocional, seguramente lo voy a ver reflejado en mis otros aspectos de vida, ya sea con mis relaciones familiares, relaciones de pareja, la relación laboral, pues porque simplemente, aunque decimos, tenemos que ponerle un stop a lo que nos está sucediendo en una parte de nuestra vida y seguir haciendo lo demás, realmente somos seres humanos, personas que por más que queremos, llega un momento en el que se cruzan, ¿no? Y entonces también en contraste, cuando tenemos y logramos de conciliar ese equilibrio, pues tenemos esa otra ventaja o gran beneficio, ¿no? Porque mantenemos un bienestar integral. Entonces, por lo tanto, pues primero nos sentimos satisfechos como personas, nos sentimos más productivos, somos más productivos, saludables sin duda. Y entonces estos pequeños aspectos que se van tornando en nuestro día a día finalmente nos lleva a que podamos dar resultados en nuestro trabajo. Y justamente, pues ahí es donde se va palpando esa organización flexible, esa organización sostenible. Y aquí es donde yo podría concluir con ustedes que el verdadero poder de la conciliación es mm, que, que la conciliación finalmente realmente es esa capacidad que tendrán las organizaciones de transformarse porque ya muchas hacen ciertas acciones, pequeñas, grandes, no lo sabemos, ¿no? Pero que puedan tener esa capacidad de transformarse y ser mucho más resilientes, mucho más comprometidas y comprometidas desde, desde nuestros líderes, ¿no? Justo es lo que estábamos hablando. Y pues finalmente preparadas para todo lo que se venga, ¿no? Para construir futuro.
¿no? Y puedo decirles que conciliar va más allá de lo que estábamos hablando de como individuos, ¿no? Porque el que tengamos esa oportunidad de conciliar todos los días y que vaya de la mano con lo que la organización en la que estoy me está ofreciendo y yo también a la vez puedo ofrecer, o sea, un ganar-ganar, pues es un tema de cultura, finalmente. Y al final del camino es un tema de estrategia. Y justo decía Sonia al inicio, ¿no? Cuando comentaba el tema de los diferentes actores o niveles en los que se va moviendo esto, ¿no? Y es que desde la dirección general, si tenemos muy bien comprado este tema, el enfoque centrado en las personas, pues justo desde allí las estrategias que se van plasmando a lo largo de los diferentes niveles se va a vivir a través de la cultura. Y es algo que nos va a permitir pues mantener ese equilibrio, ¿no? Y también otro de los puntos importantes es, como les decía hace un momento, tanto los líderes como el rol que juega la función de recursos humanos son fundamentales para que podamos lograr este cambio o por lo menos esta evolución, ¿no? Y finalmente, realmente que cuando conciliamos, ganamos ese compromiso. Siempre hemos dicho que el compromiso se eleva en la medida que tenemos estos colaboradores y todos nosotros estamos en equilibrio, ¿no? Entonces, pues en este sentido, vemos que podemos, sin duda alguna, poder conciliar y poder aprender a gestionar realmente la conciliación en las organizaciones. Y le voy a ceder la palabra a Sonia para que ella pueda continuar un poco más y tratar de formalizar este proceso del que hemos venido hablando. Muchas gracias, ella. Y voy a retomar lo que decías. ¿Estamos seguras de que si nosotros ahorita hiciéramos un ejercicio de decir cuántas acciones de conciliación se llevan a cabo en tu empresa, todos tendrían al menos una? Porque sin llamarlo de esa manera, la mayoría de las empresas ya están teniendo acciones, servicios, actividades que tienen que ver con la conciliación. A veces, pues no lo definimos como tal, pero eso es lo importante de contar con ello, ¿no? Y vamos a presentarles ahorita un modelo FR. Yo hablaba de ello y ahí está. ¿Qué es el modelo FR? El modelo FR va de la mano con lo que hablaba de ella, de la conciliación, pero con la cultura FR que les platicaba yo en un momento, que era equilibrio, flexibilidad y responsabilidad. ¿Qué sucede? Todo lo que afecta estratégicamente a una organización, ay, se movió este, tengo que estar más atrásito, pero espérenme tantito porque no me quiero adelantar. Tú lo puedes regresar de ella porque creo que yo no puedo, por favor. Exacto, gracias. Algo que quiero comentarles es que todo lo que afecta de manera estratégica a las organizaciones tiene que ser gestionado. Entonces, si estamos hablando que el foco en las personas, una cultura que esté basada en la conciliación, en esta idea del bienestar de los colaboradores, se vuelve estratégico, tiene que ser gestionado porque tiene que ser medido. Tiene que saber la organización cuánto está invirtiendo en conciliación y cuánto le está redituando. Entonces, por eso, si se acuerdan ustedes de la definición que dábamos al principio, yo señalaba que era sistemático, planeado, proactivo, y yo agregué la palabra gestionado, porque eso es lo importante, que podamos saber que no son ideas aisladas, que podemos gestionarlas, podemos dar resultados y puede volverse un input de información para la toma de decisiones de la alta dirección, ¿no? Como que otra cosa, así como entregamos nuestros KPIs, cuenta de resultados, hablamos de la calidad del producto, de los servicios, la conciliación y todo lo que aportamos en el sentido en pro del bienestar de los colaboradores tiene que ser gestionado. Y existe entonces, ahora sí pasamos a la siguiente diapositiva, si me ayudas a pasarla de ella, porque no estoy pudiendo yo controlar, no puedo ser proactiva en esta, en esta presentación. Fíjense que existe una empresa
que se llama Fundación Más Familia. Quizás para algunos les haya sonado en algún momento, para otros sea nuevo. Y ellos se plantean un modelo que justamente hable de cómo gestionar todas estas acciones que ya están llevando a cabo las empresas. Ellos surgen como una organización privada sin ánimo de lucro, ellos tienen origen español y ellos se crea con el objetivo de conseguir una mejora en la calidad de vida de las personas. Pero dicen, oye, ¿desde dónde podemos hacer este cambio? Pues desde las organizaciones, porque es ahí donde pasa, la mayor parte del tiempo las personas, pero es un lugar importantísimo en sus vidas. Entonces, si desde ahí empezamos a promover el bienestar, la salud, eso seguramente va a impactar en su familia, en la sociedad y va a ser como una cascada, ¿no? Decía por ahí de ella un efecto como dominó. Entonces, ellos tienen más de 20 años de experiencia, tienen más de 1,000 entidades que están certificadas en el modelo FR y están con presencia en más de 20 países. Este modelo, basado en el tema de conciliación, fue reconocido por la ONU como buenas prácticas en materia de conciliación y bienestar de los colaboradores. Pero, ¿qué dice este modelo y por qué lo traemos a la mesa? Porque no queremos que esas acciones estén en todos lados, sino que estén gestionadas de la manera correcta. Y una forma de hacerlo es a través de un modelo que podamos seguir y podamos implantar en las organizaciones y pueda tener ese impacto del que estamos hablando, ¿no? Si ya lo estamos haciendo, bueno, que ahora podamos identificarlo. Entonces, si nos vamos justo a la siguiente, vamos a hacer como un recuento de lo que hemos venido hablando. Hablábamos de conciliación, bueno, de organizaciones saludables, donde uno de los recursos y las prácticas que pueden llevar a cabo son el tema de conciliación. Por otro lado, surge esta iniciativa FR basado en la conciliación y de esta iniciativa que tiene Más Familia, crean un modelo FR. Entonces, ¿de qué va cada uno? Si le vamos a la siguiente, por favor. La conciliación, ya sabemos, son todas las propuestas y las acciones que tienen las organizaciones a favor de promover y quizás mejorar la calidad de vida de las personas, ¿no? A veces, incluso las personas que no nos hacemos muchos estudios, de pronto en tu organización te dicen, oye, hay un descuento para que te hagas tus estudios de tal cosa. O que te pongan, por ejemplo, a mí me tocó que en alguna empresa nos pusieran la vacuna contra la influenza y yo decía, wow, esto pues tiene que ser como una obligación personal. Sin embargo, qué aliviane es que la organización te lo traiga, te ayude, te lo dé. Es fabuloso. Entonces, eso ayuda en la calidad de vida de las personas. Luego viene entonces, ok, si esto estamos conscientes de que esto es importante, viene la iniciativa FR, que se refiere básicamente a un proyecto para impulsar esta transformación sociolaboral basada en esta conciliación. Y luego entonces se crea un modelo FR. Oye, pero ¿cómo lo hacemos? Porque suena bonito, pero ¿cómo empezamos? Bueno, Fundación Más Familia crea un modelo FR que está integrado por muchas normas, guías, anexos, complementos que te ayudan a implantar el modelo. Es una herramienta para la gestión de la conciliación. Es un modelo único en el mundo y por eso es que gana este reconocimiento como buena práctica que te ayuda justamente a la gestión de la conciliación. Entonces, si ustedes ya están haciendo acciones en pro y a favor del bienestar de los colaboradores, puede ser que el modelo les ayude a gestionarlo, ¿no? Esto depende de cómo esté cada organización y qué es lo que lleven a cabo. Esta es una opción, porque lo que se mide aquí no es qué tanto concilias o cuántas cosas le brindas o cuántos beneficios le das a la gente, sino más bien cuánto estás gestionando esa conciliación, qué tanto tienes claro los objetivos de la organización, cómo está impactando, cuánto nos está costando, cuánto nos está redituando, qué tanto ha incrementado el compromiso. Es decir, medir esto tiene que ser un valor importante para los líderes y para la dirección. Vamos a la siguiente, por favor. Ella, muchas gracias. ¿Qué consideraciones tiene el modelo? Uno, no es solamente un tema de conciliar horarios o de que todos iguales. No, aquí más que de igualdad es de equidad. Es decir, no todos los puestos de trabajo
requieren lo mismo, ni podemos hacer lo mismo. Yo no puedo ser flexible en horario y en espacios para alguien que está atendiendo al cliente. Quizás esa flexibilidad sirve o funciona para gente a lo mejor que está en áreas administrativas, donde puede a lo mejor incluso llegar a trabajar en casa, pero alguien que da atención al cliente, pues definitivamente tal vez el home office no puede hacer. Sin embargo, puede haber otras medidas de conciliación. Por eso lo importante es conocer los puestos que tengo, las personas que tengo, la diversidad que existe en mi organización y poder entonces establecer las medidas adecuadas, pero con base en el requerimiento de cada uno de los puestos. Eso es muy importante. Otro es los planos de actuación que pueden ser micro, meso y macro, es decir, primero en lo pequeñito, luego en la familia y luego en la sociedad. Esto es el impacto que se puede tener a través de modelos como estos. El número 3 tiene que ver con la transversalidad de la conciliación. Yo decía, hay cosas que ustedes ya están haciendo y que están impactando en las organizaciones. Esto va de la mano con quienes, por ejemplo, están certificados como empresa socialmente responsable, Great Place to Work. Es decir, la conciliación está inmersa en muchas iniciativas y estrategias de negocio. Entonces, si tú ya estás haciendo esfuerzos, implantar el modelo es facilísimo. Si tú no estás haciéndolo, te puede servir para poder trabajar en otras iniciativas, porque todas hablan del bienestar de las personas. Otro, la conciliación no se regala, se gestiona. La gente no tiene que verlo como, ay, qué buena onda son, mira, me encanta, sino tiene que gestionarse, tiene que medirse, saber cuáles son las iniciativas que están siendo bien valoradas por la gente, cuáles nos hacen falta, cuáles hay que, a cuáles hay que apostarles, cuáles estamos dejando de lado. Eso es muy importante en la gestión de la conciliación. Y si vamos a la quinta, por ejemplo, es una evolución en la gestión, en las tendencias del management. Yo lo decía al inicio, tú no puedes seguir gestionando y hablar de conciliación o de bienestar si la cultura del liderazgo, de la gestión, del management y demás, sigue siendo de las culturas del esfuerzo, ¿no? Donde la presencialidad es lo más importante. Tienes que pasar a una cultura donde haya esta flexibilidad, este compromiso, esta responsabilidad y sobre todo el enfoque a resultados. Luego vamos a ver que el FR tiene que ver con la parte del derecho laboral. Es decir, tú no puedes decir que la conciliación sea algo que esté marcado por la ley. Si es de ley, si está en una norma, si está en tu contrato colectivo, en tu contrato individual, no es conciliación. Es decir, todo lo que estamos obligados, pues ya estamos obligados. Todo aquello que sea voluntario y superior a lo que está marcado por ley, podemos hablar de que son acciones de conciliación. Entonces, lo primero que nos dice la cultura FR es, primero cumple con todo lo que te pide la normatividad del país y luego entonces empezamos a hablar de ahora qué más hacemos, ¿no? Entonces, esto tiene que ver mucho con el cumplimiento de las leyes, ¿no? Incluyendo los acuerdos o los convenios colectivos que tengamos en las organizaciones. La siguiente, por favor. Un modelo FR es un modelo equilibrado. Y vuelvo al principio que yo decía. No todo es para todos. No todas las medidas de conciliación le van a ir bien a todos. Por eso es muy importante hacer un análisis de la organización, de los puestos que tenemos y de las posibilidades que tenemos por el rol que juega cada uno. Pero esto no va de que todo, lo mismo para todos, no. Es que es lo que se necesita para cada uno. Entonces yo decía, bueno, pues que este modelo está hecho para empresas de todos los tamaños. Nosotros estamos certificados como empresa FR y nosotros somos una microentidad. Y aún así, el modelo aplica, con menos requisitos que para empresas mucho más grandes, por supuesto. Pero esto va de modelos para empresas, para gobierno o para instituciones educativas. ¿Por qué? Porque tienen a su cargo, más bien tienen como aliados normas, documentos, suplementos, decía yo, guías, todo para que puedan implantar el modelo. Oye, Sonia, pero bueno, ya implantamos el modelo, ¿podemos quedarnos ahí? Si te sirve, te funciona para gestionar lo que están haciendo, está bien. Pero existe un pasito más, que es la certificación FR, certificarnos como empresas que le apostamos a esta cultura. Y vamos a la siguiente, por favor. ¿Ya? ¿Qué es la certificación FR? Y por ahí vi que ya Minerva, creo que una de sus preguntas justamente era, me adelanto un poquito, me decía que sí íbamos a hablar de la certificación. Sí.
La certificación FR es otorgada por Más Familia, porque es la creadora de todo este concepto y de todo este modelo. Pero aquí intervenimos tres partes y son importantes mencionarlas. La primera es, primero, cuando decidimos que queremos ir en pro de la cultura FR y queremos certificarnos porque estamos haciendo ya los esfuerzos y vale la pena que sean reconocidos, lo primero es implantar el modelo. Oye, ya tenemos muchas cosas hechas, perfecto. Solamente lo que hacemos es ubicarlas en los requisitos que nos pide el modelo y poder implantarlo. Pueden hacerlo de manera externa o de manera interna, es decir, que ustedes solos lo pueden hacer, claro, y si no, pueden acercarse, ¿no?, con nosotros como consultores para ayudarlos en este proceso. Luego de la implantación del modelo viene un siguiente paso, que es una auditoría. Es decir, así como en los sistemas ISO 9000 y demás, que hay un auditor externo que va y valida que estés cumpliendo, también la certificación FR requiere que exista una auditoría externa, ¿no? ¿Quiénes auditan? Las empresas y casas auditoras, no todas auditan FR, pero por ejemplo AENOR y Contec auditan FR también. Entonces, ellos llegan, auditan el modelo y entonces dan pues digamos, un resultado y dicen, ¿sabes qué? Creemos que esta empresa está llevando a cabo el modelo y está en una cultura FR. Entonces viene el tercer punto que tiene que ver con el otorgamiento del certificado, ¿no? Y este lo da Más Familia. Digamos que en un proceso de certificación hay tres partes que intervienen, ¿no? El que implanta, el que audita y quien otorga este certificado. Pasamos a la siguiente, por favor. Y ¿qué tenemos y por qué nosotros hablamos de esto? Yo les decía que cuando conocimos nosotros el modelo, eh, nos dimos cuenta que era algo que queríamos hacer y que nosotros ya veníamos conciliando. Entonces, lo primero que hicimos fue certificarnos como empresa FR. Y luego nos dimos cuenta que esto valía la pena y podía sumarle a las estrategias de recursos humanos de nuestras empresas. Y dijimos, oye, ¿por qué no hacemos una alianza con Más Familia para que nos permita ser prescriptores o consultores homologados a la cultura FR y a lo que dicta Más Familia, para ser, por lo menos en México, en la actualidad, la única empresa consultora que puede implantar el modelo y apoyar a las compañías a que puedan sumarse a estas filas de cultura FR? Y entonces así es como hacemos esta alianza con ellos para poder ayudar en la implantación del modelo. Vamos a la siguiente, por favor. Ahora, ¿en qué te certificas o cómo te certificas? Lo que sucede aquí es que hay unos niveles donde te clasifican como empresa. Uno como empresa comprometida, proactiva o empresas excelentes. ¿Qué buscamos? Por supuesto, la mejora continua. Este modelo va de mejora continua. Tiene mucha similitud para quienes están certificados en ISO 9000, por ejemplo, tiene muchas similitudes en los requisitos: compromiso del líder, auditorías internas, revisión por la dirección, es decir, tiene muchos elementos que quienes conocen de eso van a sentirse identificados. Pero otro de los puntos es la mejora continua. Entonces, esto va de que vayamos creciendo. Entre una y otra, entre la C y la B, por ejemplo, hay un más. Hay empresas que son C más, B más, A más. Entonces, lo que implica es que van avanzando en esta consecución de objetivos, de indicadores. Vamos a la siguiente y les robo un minutito nada más. El modelo, decíamos, tiene que ver con la mejora continua y eso es lo que estamos buscando. Bueno, nada más es un ejemplo de cómo se va redondeando el modelo. Y en la siguiente solamente quiero mostrarles un poco qué empresas, por ejemplo, qué empresas están certificadas en FR. Y aquí vemos algunas, están por giro, pero seguramente así de vista pueden reconocer algunas que también tienen presencia en nuestro país, como por ejemplo BBVA o Naturgy. Naturgy, por ejemplo, tiene una certificación global. Entonces, en México también tienen la certificación FR y hay varias que son conocidas, que tienen presencia europea, pero también en nuestro país. Vamos a la siguiente solamente para ver, por ejemplo, en Latinoamérica cuáles están. Algunas serán de conocimiento o podrán identificar algunas, a lo mejor SACIR, Solunion,
pueden ser algunas que nos puedan hacer un poco más de sentido. ¿Y en México cómo vamos, Sonia? Bueno, pues en México somos pocas las empresas que estamos certificadas en FR. Aquí ponemos algunas, ¿no? Más bien, no algunas, ponemos todas las que están certificadas en México. Ahorita están en proceso dos más. Y pues la invitación y la idea es que quienes estén interesados en implantar un modelo para gestionar la conciliación que ya están llevando a cabo las empresas, pues el modelo FR es una buena oportunidad y pues estamos abiertos como consultores en el modelo a poderles platicar de manera más detallada qué implicaciones tiene, cuánto tiempo puede llevarse y demás, ¿no? Entonces, bueno, queríamos cerrar con este punto porque al final, pues ya hablamos de la importancia, pero ahora, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo llevo a cabo a la realidad y a la práctica? Si nos dan unos minutitos, creo que podemos leer por ahí alguna pregunta y creo que ya me adelanté con la de Minerva, que era si podíamos compartir el material. Sí, sí se puede compartir. Y la otra, sí íbamos a hablar de la certificación, que ya hablé un poquito de cómo es el proceso, pero si están interesados podemos hacerlo de manera mucho más puntual. ¿Vale? Les agradezco mucho los 3 minutitos que les robé, pero pues la intención es que se llevaran a cabo no solamente qué, sino cómo hacerlo. Gracias, Adelante, Tony. Leti. Gracias. No sé si cuenten con preguntas. Eh, este es el momento de de que brinden sus preguntas, ¿no? Eso me encanta porque fue muy claro. Ah, Yo creo que, exactamente. que todos los que estamos aquí, creo que estamos a favor y estamos conscientes de la importancia del tema. Entonces, estamos seguros que ya están llevando a cabo estas acciones. Entonces, pues bueno, si alguno quiere acercarse con nosotros para ampliar el tema, compartirlo con sus equipos de trabajo y demás, con mucho gusto, pues estamos a sus órdenes. Ah, mira, por acá Minerva nos dice que a ella sí le interesa los ¿Ok? requisitos para la participación, quiere agendar una cita con nosotros, que nos Perfecto. dejó por ahí sus datos. Muchas gracias, Minerva. Carlos Sánchez dice todo claro. Valeria Rivera nos dice, ¿nos pueden ayudar a hacer un diagnóstico de la empresa para hacer algunas Sí, certificaciones? sí es posible. Sí es Si es posible, pues de hecho posible. es un requerimiento, el diagnóstico. Y esto va de hasta donde quieran llegar, ¿eh? Entonces, sí, sí se puede hacer el diagnóstico. Vale. Francisco nos pregunta cuánto tiempo se ha de dedicar a la fase de implantación. Depende del tamaño de las empresas porque los requisitos cambian, pero aproximadamente puedes irte desde 2 meses hasta 6 meses o un año, dependiendo de lo que ya también están haciendo ustedes. Por eso el diagnóstico es importante. A lo mejor ya tienen muchas cosas y lo único que hacemos es documentarlas. Entonces puede ser que los procesos sean mucho más cortos. Eso sí, tiene que Gra- haber una persona que es un manager o un responsable del proyecto en la organización, porque es quien va a estar, digamos que arrastrando el lápiz con nosotros. vale. Laura nos dice todo muy claro, gracias. Isabel nos pregunta, muchas gracias, Sonia de ella. Quería preguntarle si consideran que es muy laborioso trabajar en la preparación de una certificación de este tipo. No, pero te voy a decir lo que me dijo una de las personas con las que estamos trabajando que están en proceso de certificación y me decía, es que ya Great Place to Work se me hizo papita, fácil, porque los requerimientos que tienen acá no es que sean difíciles, es que tienen que estar perfectamente alineados con la estrategia del negocio. Entonces, no es que sea complicado, es que tiene que ser de verdad de fondo. Entonces, no es tan complicado. Gracias. Y Manuel Moreno nos pregunta, ¿cuánto tiempo se puede llevar la implantación en una planta de 2.500 empleados, 2.000 operativos, perdón, y 500 administrativos? Fíjense que ahí es muy interesante la pregunta porque sí impacta el número de empleados por el tipo de modelo que hay que implantar, pero puede ser que la cantidad de puestos no sea tan alta.
Entonces, como aquí el análisis va de los puestos para poder saber qué posibilidades y qué medidas son las más adecuadas, puede que no sea tan laborioso, porque en realidad lo que analizamos son puestos de trabajo y lo que ya ha hecho la organización independientemente del número de colaboradores. Entonces pueden ser los mismos meses que mencionaba yo al inicio. Vale, muchas gracias. Bueno, pues creo que son todas las preguntas. Gracias por los minutitos que les robamos de más. Y entonces damos por finalizado nuestro webinar. Muchas gracias a todos. Gracias a Bonito día. todos. Buen día. Gracias por su atención. Buen día.